Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ¿A qué? más inversiones, más negocios, Cagando. más prácticas, de todo más es más ¿A qué? más índices reales, ¿A qué? y la onda bursátil es más ¿A qué? ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? se anima a pegarlo más El único. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué captan? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué captan? Cagando. ¿Qué captan? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país, eh, Aquí, hola amigos, aquí Carlos Maslatón, estudios de Fe y Media Identidad, siendo las 6:33 en Argentina, con ustedes hasta las 8 de la mañana. Estoy en el teléfono 5246-0244, 5246-0244 para llamados telefónicos que los oyentes quieran hacer, básicamente en los primeros minutos o en los primeros 45 minutos. Después se llena de información el programa y visitas y reportajes, y se hace más difícil recepcionar los mensajes para pasarlos al aire, para poder comentar lo que es la idea justamente de este programa, que es político internacional y es económico, y se trata de tocar los temas mediante enfoques que no son comunes en la radio ni en la televisión argentina, inclusive en el periodismo escrito, sin chicanas, sin frases hechas, sin operativos de prensa. Esta institución lamentable de los últimos años en el país, donde los periodistas agarran un tema, les dan manija, a veces siguiendo órdenes, a veces por plata, y van instalando cuestiones en la opinión pública totalmente falsas, mentirosas, tergiversaciones de la realidad, como todo lo que se en materia de deuda externa, de default, de desacato, de juicio. Ayer la presidenta tuvo uno de sus días más brillantes, para mal. Realmente me resulta increíble que la presidenta actúe de esta manera. Básicamente trato de ponerme en su mentalidad. Yo no lo podría hacer, yo no podría empezar a tirar acusaciones falsas de que me quieren matar, de que si me matan no miren al oriente, miren al norte por Estados Unidos. No tomaría las declaraciones de un país de la manera que ella los ha tomado. ¿Qué hizo Estados Unidos? Nada, simplemente alertó de oficio que Buenos Aires, que Argentina es un país riesgoso. Lo hacen siempre eso. Uno tiene que entrar a la página del Departamento de Estado de los países por patas. Que justamente ciudad puede pasar activa, es muy población, porque ellos pertenecen a un sistema donde está todo automatizado y creen en los mensajes que le manda su propio gobierno. Entonces ellos esperan que si hay algún problema, algo irregular, distinto de lo que es lo normal y habitual, las autoridades manden una alerta sobre esto, y ellos van a seguir las indicaciones de las autoridades. Por supuesto, esto perjudica el turismo en Argentina. Chocolate por la noticia, lo destruye. No a una persona como yo, que justamente si hay un país peligroso más ganas de ir tengo, pero soy una ínfima minoría del mundo. Pero la gente normalmente dice, no, yo me siento extraño en un país extranjero, entonces tengo que estar protegido, y si me dicen que hay peligro no voy. Y es más, si le dicen que hay un poquito de peligro, por las dudas no voy. El que quiera promocionar el turismo tiene que ocuparse de la seguridad en la República Argentina, si no el turismo va a ir en decadencia y se va a destrozar esta gran industria que creció mucho en los últimos años, no por mérito del gobierno, sino por un fenómeno de expansión internacional. Pero si lo quieren seguir promoviendo y no quieren que se destruya como está pasando ahora, alerta general. Los hoteles grandes
en la ciudad de Buenos Aires están en ocupación 20-25%. Como ya le dije alguna vez, lo vivo chequeando constantemente. Así que eso es un pésimo indicador que se suma a los otros malos indicadores que está sufriendo la economía nacional. La presidenta se la agarró en el marco de una convocatoria que hace siempre ahí a la Casa Rosada, frente a funcionarios, gobernadores, para prorrogar la deuda que las provincias tienen con la nación. O sea, directamente, ¿saben lo que tiene que hacer con esto? Borrarlo. Borren todas las compensaciones intraestado, todo lo que se deben los organismos entre sí. Yo creo que esto hay que ponerlo a cero y contar lo que uno tiene. Por ejemplo, el Banco Central con la tesorería, directamente bórrenlo. Ya está, la tesorería no le debe nada al Banco Central. El Banco Central no tiene nada, bueno, no tiene nada, pero hay que sincerar los números. Que ANSES le debe al gobierno, al Banco Central, ANSES, todas esas cosas, pero sí es lo mismo, es una única cuenta. El Estado, aún cuando hablamos descentralizado, lo mismo es uno solo. A la hora de la verdad es uno solo. Así que basta de mentiras, basta de disimulos y vamos a la realidad económica. La realidad económica que el país está muy mal. No es de ahora, ya desde el año 2011, por las medidas que tomó el gobierno. Esta crisis es típicamente un error de política económica del gobierno. Quiso controlar el precio del dólar y armó un desastre por no entender la ley de la oferta y la demanda y la ley del equilibrio de las compensaciones entre precios y cantidades. Ellos creen, por ejemplo, que se puede fijar ese precio de transarse del dólar y la demanda. 50 años, básicamente, de las aplicaciones constantemente a cosas que desde su punto de vista no pueden explicar. En realidad, desde ningún punto de vista se puede explicar lo que ellos quieren decir. Terminan mandando acusaciones al mejor estilo medieval y haciendo escraches a personas, acusaciones falsas. Lo de Griesa es increíble. Es decir, decirle a un juez viejo senil es la verdad que es una cosa, yo diría, de mal gusto, políticamente incorrecta. ¿Cómo se va a hablar de esa manera de las personas? Imagínense a nivel interno. Uno te trata así a una persona porque pasa determinado rango de edad. ¿No es algo que debería estar prohibido por las leyes antidiscriminatorias? Me pregunto, ¿se puede hacer esa clase de observaciones sobre las personas, aun cuando sea cierto una determinada característica física, psicológica de una persona? ¿Uno puede estar hablando así del otro? Creo que hemos evolucionado como sociedad. Y yo no me quiero hacer el fino con esto, pero sinceramente le digo, de las cuestiones personales, físicas, psicológicas, mentales, naturales, por así decirlo, uno no hace la crítica al otro, porque alto, bajo, lindo, feo, no, son comentarios que no se hacen. Y para colmo en este caso, además son improcedentes. El juez Griesa está en el pleno ejercicio de sus funciones. Y además no es el juez Griesa que falló la Cámara. ¿No se dan cuenta que la Cámara siguió confirmando continuamente y tiene juezas mucho más jóvenes que Griesa y dice que está todo bien? Y no se dan cuenta que la Corte Suprema de Estados Unidos también dijo que estaba todo bien cuando decidió no intervenir. La presidenta Cristina además dijo que esto es una cosa a propósito, que el desacato que estableció el lunes el juez Griesa, que es una cosa a propósito, que forma parte de una maniobra. Cada día peor. Hoy vamos a hablar con un abogado que suele escribir en Infobae, buenísimos artículos sobre estas materias que nosotros tanto tratamos, Roberto Porcel. Espero que lo podamos sacar al aire en la segunda parte del programa. Vamos a tener también un invitado, un ingeniero en petróleo, a propósito, él va a estar aquí en el piso. Su nombre es Daniel Herold, yo lo conozco hace muchos años de los foros de internet, especialista en todo lo que tiene que ver con energía, petróleo, inversiones, para que nos explique exactamente dónde estamos parados. Todos los temas energéticos son muy, pero muy difíciles, no se puede tocar de oído, no se puede decir cualquier cosa, no se pueden tratar los temas estos a lo Pino Solanas, no se pueden tratar como los trata la izquierda, hay que hablar seriamente. Entonces yo estoy seguro que él nos va a poder explicar en bastantes minutos de programa que le vamos a dar cuál es la situación actual de la República Argentina en producción, las perspectivas, nos va a explicar bien lo de Vaca Muerta, la ley de hidrocarburos que se está próxima a sancionarse con un cambio de régimen en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. Todas estas cuestiones son fundamentales. Resulta que ayer yo pensaba dije voy a estar en mi casa a partir de las 7 de la tarde, regresando de la zona donde yo trabajo, que está bastante lejos de aquí, del microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y
Bueno, recibo 7:30 un llamado del programa de C5N de Silvestre, de Silvestre, el periodista político, que está junto con otros dos, incluyendo un economista llamado Bercovi. Me dice, bueno, venite esta noche, queremos que hable sobre el tema de Cavallo, el megacanje, porque reflotaron el tema del megacanje en la República Argentina, que fue en el año 2001 agarrar voluntariamente, invitar al mercado voluntariamente a que canjee bonos que vencían en los próximos años, 2001, 2, 3, 4, si había un conjunto de vencimientos de deuda en la República Argentina, entonces dice, bueno, te vamos a dar bonos más largos, sí, con las mismas condiciones, pero bonos más largos. Esto es lo que se hizo en el año 2001, y sí, significó en nominales una mayor cantidad de bonos. En reales, no, en reales es lo mismo, porque hay una cuenta que se hace, es decir, la cuenta que se hace es, vos llevás una determinada cantidad de bonos que van a vencer en el futuro a la actualidad, cuánto valen, y eso tiene que equivaler al valor que los bonos que vos vas a cambiar tienen en este momento. Y no hubo una verdadera expansión de deuda, sino hubo un replanteo de deuda, y se hizo para evitar lo que después lamentablemente sucedió, producto de las malas estrategias de política económica y política financiera que tomaron los gobiernos que sucedieron a De la Rúa, que es el default. El default fue una cosa catastrófica en Argentina. Lleva ya, ¿cuántos años tenemos? 30 años de esos momentos tremendos, y no logramos superarlo porque sigue siendo tema político central. Los países que entran en default, amigos, entran en default, la verdad les digo, por pocos meses, hacen lo imposible por no entrar. Inclusive algunos que se cree que entran en default finalmente no entran en default. Grecia sí finalmente terminó pagando, canjeó voluntariamente, presionó, pero ahí está Grecia ya recuperándose económicamente. Y lo mismo pasó en su momento con Brasil, con Uruguay, con México. Es poco tiempo el que estás afuera, pero Argentina sigue. Argentina tiene como una pasión especial, un deseo general de todo su sistema político, de su corporación, diciendo estamos en default 13 años, ¿cómo vas a seguir así? Y ahora estás entrando en otro nuevo por no cumplir con las obligaciones impuestas por un juzgado de gente que reclamó. Bueno, entonces me invitan al programa, arranca mal Silvestre, porque quería tocar el tema de Cavallo, Domingo Cavallo, que va a juicio oral la próxima semana, tiene una acusación, la fiscal Fabiana León le pide 3 años de prisión por el delito, miren el delito, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y arranca Silvestre presentándome a mí como un hombre de Cavallo, una persona del equipo de Cavallo que trabajó con Cavallo, y después cuando me da la palabra le tuve que decir, pero Silvestre, yo no tengo nada que ver con Cavallo, nunca trabajé con Cavallo, además nunca estuve en el Estado, salvo un cargo legislativo que tuve una vez que no tiene nada que ver con ninguna función ejecutiva, yo jamás estuve en el Estado de ningún lado, así que arranquemos con esta aclaración. Y después se trenzó la conversación muy fuerte con este periodista de ultraizquierda kirchnerista que se llama Berkovich, así que nos dimos con un caño al aire, y después lo peor de todo, termina el programa, esto no lo sabe nadie, aunque lo anticipé en mi Facebook, lo voy a saludar a Berkovich y dice, no, con vos nada, cero, porque vos sos un tipo de la UCD, y empezó con un montón de acusaciones de Manliva, de Macri, que son las coimas que hubieron en su momento por parte de Macri en el Consejo Deliberante en los tiempos en que yo fui legislador. Justamente yo no las recibí. Esto es lo que está planteado en un libro que se llama Los dueños de la Argentina, de Luis Majul, pero este tipo no sé qué entiende todo al revés. Le dije, mirá, vos el tema de las coimas de Macri, tratala cuando quieras, yo no tengo problema, más me encanta el tema. El tipo, suponiendo, por ejemplo, no sé qué supone, que yo soy macrista, ustedes saben que yo macrista no soy justamente. Y había otro tema de esa época, de Bulgeroni, que estaba dedicado en su momento a los bancos y a papel del Tucumán. Hoy es más que nada un grupo petrolero muy cercano al gobierno kirchnerista, que habían tenido dificultades con su banco, el Banco del Interior y Buenos Aires, y el Banco Central les hizo un dibujo para que no debieran más nada y zafaran los bancos. Yo hice una denuncia de esto que está en un libro, pero este tipo Berkovich no sé qué me quiere decir. De todas maneras le digo, si está escuchando, probablemente después pueda escuchar la grabación. Yo estoy fantástico para hablar de estos temas, y además me gustan hablar de estos temas. Si me imputan corrupción,
Bueno, adelante, adelante, a ver quién puede contestar las cosas, quién puede imputar algo con alguna clase de fundamentos. Así que fue un programa muy accidentado el de ayer, a diferencia de otras invitaciones que me ha hecho el periodista Silvestre, pero de mi parte todo fabuloso, todo excelente, sumamente divertido. Vamos a hacer una muy pequeña pausa y ya vamos a presentar y arrancar de fondo con nuestro invitado de hoy, temas petroleros, energía, qué es lo que pasa en Argentina, cómo estamos, por qué estamos como estamos, cuáles son las perspectivas, qué es realmente Vaca Muerta y cuál es el régimen legislativo, cuáles son las reglas de juego petrolera que el gobierno quiere poner y cuáles son las que deberían, para Daniel Gerold, existir de forma permanente en el país. Ya volvemos, muchas gracias. Buen día, Carlos. Te habla José María de Alto Palermo. Cristina Fernández ayer parecía Joseph Goebbels en febrero del 43 después de la catástrofe de Stalingrado. Estaba sacada totalmente, guerra total. Pero lo que más preocupado me dejó es que no me incorporó a mí en su lista de enemigos. Te mando un saludo y que tengas buen día. Bueno, Carlos, te habla Eduardo de Palermo, que tengas un buen día. Bueno, estaba escuchando atentamente tu editorial, comencé a escucharlo. Bueno, ayer presenciamos de nuevo un número cómico de la presidenta haciendo anuncios y anuncios y anuncios y anuncios. Recién ahora se dio cuenta que hay villas o barrios informales, después de 12 años. Pregunto, ¿quién se va a hacer cargo de toda esta fiesta? Y por otro lado me da la impresión que es un discurso de cierre, despedida, con esto de nos van a invadir, me quieren meter presa o me van a matar. Yo creo que está previendo un triste final para ella y para todos nosotros, ¿no? Como país. Bueno, abrazo viejo, que tengas un buen día, Eduardo Palermo. Ayer en TV no había que ver a las 22. Estaba Brancatelli y por otro lado Santo. Busqué en otros canales con la ilusión de encontrar algo de nivel, como la semana pasada a Expert con Roberto García, pero encontré a Silvestre, justo cuando dijo que también iba a estar Carlos Maslatón, y ya me quedé esperando, haciendo el aguante, imaginando que la producción no tendría la menor intención de favorecerlo, aunque no les quedara más remedio que bancarlo. Maslatón, te imaginé como el gatito que en el dibujo animado se pone la bolsa de papel en la cabeza por vergüenza por su padre. ¿Te acordás? Grande, Maslatón. Maslatón, yo quisiera saber hasta cuándo se va a aguantar a esta mujer. Quisiera que el Congreso urgente haga algo porque no está bien de la cabeza, estamos en manos de unos locos. Esta mujer está cada vez peor, faltándole el respeto a un juez que no es ni siquiera, o sea, de otro país, de esa manera, faltar el respeto. No sé realmente, si se lo hubieran dicho a ella, ¿qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho un escándalo con sus soldados. No, realmente es terrible esto ya, lo que se está aguantando la gente, no sé. Bueno, un beso en hora de Congreso. Buen día, señor Malagostón, soy asidua escucha suya. El megacanje no empezó con Machinea. ¿Me podría explicar esto? Porque estoy un tanto confundida, gracias. Bueno, gracias amigos, muy breve la última pregunta porque es una pregunta. En realidad lo que hizo Machinea cuando fue ministro de Economía inicialmente de la Alianza, a la época de la Rúa, fue hacer lo que se llama un blindaje, probablemente te estés equivocando el término, blindaje con mega canje. Blindaje era que el FMI, organismos de crédito internacional, le dijeron, dale para adelante que si te faltan fondos los tenés. Eso duró poquito tiempo, porque ya la desconfianza en Argentina era muy grande, entonces en el año, el megacanje fue, el blindaje fue en el año 2000, un año después, mayo del 2001, se hace necesario hacer justamente el canje, agarrar un montón de bonos de Argentina y canjearlo por bonos más largos, de plazo más largo, pero también duró poco porque a fin de año Argentina decidió no pagar su deuda externa ni interna ni nada, y así estamos en el día de hoy. Nunca salimos del default, nunca se ha salido del todo y las pruebas están a la vista, pero vamos al tema central del día, que es el tema energético petrolero. Vaca Muerta. Está de visita en el estudio de FM Identidad un consultor en temas petroleros, ingeniero en el área, Daniel Gerold, a quien yo he conocido
en las redes sociales en los inicios de Internet, y la verdad les digo, como anticipé ayer y en el día de hoy, para hablar de petróleo, este no es un tema para hablar desde la cosa generalista, hay que conocer del tema. A mí me supera ampliamente, no tengo capacidad de comprender todo lo que hoy nos va a enseñar aquí Daniel Gerold, para que nosotros como ciudadanos podamos saber exactamente dónde estamos parados. Gerold, buenos días. Buen día, Carlos. Buen día a los oyentes. Bueno, un placer que estés aquí, realmente un privilegio para mí, para el programa, y como decía recién, sabemos que nos vas a explicar, pero vos tenés algunas reflexiones generales para hacer, pues sos una persona que piensa políticamente, analiza todos los temas. ¿Qué te parece lo que está haciendo Argentina de enfrentamiento unilateral con Estados Unidos? Bueno, es muy curioso que al momento en que se trata de impulsar una ley que en los ojos del gobierno y de YPF va a traer mucha inversión, o se quiere que traiga mucha inversión, especialmente norteamericana, y especialmente para Vaca Muerta, que es lo que los americanos han desarrollado, se va a un enfrentamiento increíble y se aprueba una ley que cambia la jurisdicción unilateralmente de pago de unos bonos y desacatando una sentencia en Estados Unidos, y se aprueba una ley de abastecimiento que otorga amplios poderes. Entonces, para mí, cuando yo transmito a distintas empresas o potenciales inversores interesados que está sucediendo todo esto, es un poco o es imposible de poder explicar en su conjunto, ¿no? Bien, ahora, mira, vos sabés que yo tengo más bien una inclinación, una formación financiera, donde todo esto que vos señalás pesa fuerte en la psicología del inversor, y directamente donde ve estas dificultades, no viene. Ahora me dice la gente del sector petrolero, y quiero tu opinión, de que ahí es distinto, que hay una propensión en los inversores petroleros, en las grandes empresas, a no fijarse tanto en eso, y hacer arreglos muy puntuales, y dice, donde hay plata yo voy, no importa, asumo los riesgos, y por eso puedo tratar con potentados del tercer mundo, con regímenes marxistas, fascistas, comunistas, lo que sea, con los chorros de Angola, y me da lo mismo. ¿Es verdad eso? Yo no creo que sea así. No, es cierto objetivamente que las empresas petroleras están en lugares muy complejos del mundo, pero te voy a contar una anécdota. Una vez una empresa europea, el presidente alemán, me dijo: nosotros hace 40 años que estamos en Libia, lo vimos subir a Gaddafi con una revolución, lo vimos tirar abajo un avión en Escocia, lo vimos que Estados Unidos le mataba a un hijo con un misil en la casa, sí. Le vimos la primavera árabe, vimos que lo asesinaron, sí, tuvimos problemas, pero jamás nos cambiaron el contrato que teníamos. Claro. Entonces, todos esos países saben que por su naturaleza, si cambian las reglas, esos inversores que están a pesar de los líos del país, entonces se irían. Claro, o sea que los países totalitarios, lo que han mostrado durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, es que justamente, como decimos, por ser regímenes que no son democráticos, menos cambian las reglas. Por supuesto, porque ¿Y por qué Argentina cambia todos los contratos? La historia de default argentino con el petróleo es tremenda. Bueno, es una de las peores historias junto con Venezuela en el mundo, ¿no? De muchos vaivenes y de cambios y de arrepentimientos cuando hay inversión. Entonces, está un poco en el sentimiento nacional, lamentablemente, como una idiosincrasia, que cuando alguien tiene mucho éxito, porque se lo invitó a invertir, entonces hay que apropiarse del éxito. De algún modo, y esto puede no ser compartido por mucha gente, pero a Repsol le hicieron eso. Cuando descubrió Vaca Muerta, pues lo descubrió Repsol, ¿no? Objetivamente fue así. Cuando descubre Vaca Muerta viene todo este proceso de estatización de la empresa. Entonces, eso prende mucho en las empresas grandes. Entonces, es difícil que alguien venga a tomar una gran exposición a la Argentina. Sí puede tomar un riesgo, pero va a ser siempre un riesgo acotado y medido, porque la Argentina mostró, con el 90% de su arco político, que no tiene ningún problema en cambiar las cosas, que a lo mejor no tanto ese 90%, pero una mayoría del arco político en otro momento hizo las cosas para que vengan inversiones, como creo que va a suceder en el próximo periodo político. Ahora, bueno, ¿qué pasó con Repsol? Yo me acuerdo haber hablado con vos el mismo día en que Repsol hizo la OPA en el año 1999, porque estábamos en ese momento en un foro financiero en Internet, seguíamos los precios de la bolsa,
Y yo venía diciendo, a mí me da para arriba, la tendencia me da para Sí. arriba. No sabía el tema que venía Repsol a comprarlo todo. Pero un día agarra y dice, compro todo. La acción valía, no sé, $25, a 44 me llevo todo. Sí. Fue la OPA, la oferta pública de adquisición. Y bueno, Repsol tomó esto en el año 99, tuvo mayoría absoluta y además sacó casi todas las acciones de circulación. Después vino el 2001-2002 y ahí cambiaron las reglas de juego. Claro. ¿Ahí qué hizo Repsol? ¿Qué hizo con el cambio de la regla de juego? Es decir, ¿y cómo fueron todos esos años de acuerdo con Kirchner? ¿Nos podés resumir eso? Bueno, cuando viene el 2001-2002, no solamente Repsol, sino todas las empresas que estaban activas en el país se ven forzadas a cambiar la estrategia porque de un día para el otro tuvieron una pérdida de valor del 70%. Por la devaluación. Claro, y porque recordemos que hubo una brutal devaluación en un negocio que se mueve en dólares en el mundo. Los precios y las tarifas fueron especificados y mantenidos al mismo nivel. Entonces, eso quedó congelado y... Está bien, pero eso por el mercado interno. ¿Y lo que había de exportación? Y lo que había de exportación fue capturado por derechos de exportación, Claro. que llegaron al extremo de ser del 100% por arriba de $42 el barril. Es decir, el Estado se quedaba con todo, cuando el petróleo llegó a 147. O sea, eso es una 125, pero en petróleo. Que se Al puso. 100%. Al El 100%. sector petrolero vio la 125 mucho antes, justo cuando el sector del campo disfrutaba de precios de gasoil regalado mientras tenían una altísima rentabilidad. Entonces Repsol y el resto de las petroleras que hicieron una política de supervivencia, Absolutamente. Entonces, confiando en que esto sea temporario, digamos. claro, claro. Y la temporalidad duró 12 años y dura 12 años. Entonces, ¿qué decisión tomaron? Y bueno, fue una reducción de inversión forzada porque nadie iba a traer capital adicional en un país donde el problema era que no respetaba las reglas para que ese capital pudiera tener una rentabilidad. O sea que pesa el tema de la inseguridad jurídica, en cambio de las reglas pesa aún en el sector petrolero. No es cierto No. que no tenga importancia. Para nada, el sector petrolero es el capitalismo por excelencia. Imagínate que va a venir una empresa, no quiero hacer nombres, pero las principales empresas del mundo y van a decir, no, yo voy a poner miles de millones de dólares y no me importa si gano o pierdo. Eso no existe. Claro. ¿Y qué es lo que pasó? Porque además, Sí. me importa resaltar, las empresas afrontan más riesgos cuando la expectativa de rentabilidad es mayor. O cuando pueden acceder a muchas reservas o a una perspectiva de muy largo plazo de yacimientos muy productivos. La Argentina no tiene yacimientos muy productivos, son marginales, son como los pequeños yacimientos de Texas, de Oklahoma, de Montana, de Alberta en Canadá. ¿Esto porque se agotaron o porque siempre fue así? Siempre fue así, con muy pocas excepciones. Loma La Lata fue un yacimiento gigante, Claro. ¿sí? Pero no hay de esa magnitud. Hay alguno en el offshore, pero es una producción, las cuencas son de baja productividad. Por lo tanto, necesitan mucho trabajo, mucha inversión, el peine fino necesitan. Por eso, cuando aparece Vaca Muerta, es todavía más marginal y necesita más capital. Pero eventualmente, cuando se conozca, parece que está más extendido. Entonces, para el que tenga éxito comercial, a lo mejor puede tener muchas reservas, que es lo que buscan las empresas, especialmente las muy grandes. Claro. Tener reservas porque, bueno, producen tanto que es muy difícil reponerlas. Pero la Argentina tiene yacimientos marginales, entonces necesita un esfuerzo en general privado y de muchas empresas que estén todas invirtiendo y teniendo como foco lo que tienen, y a lo mejor ganan plata y tienen una buena rentabilidad, pero solo si son muy eficientes. Por eso en Estados Unidos, en tierra, en los yacimientos así marginales, no se encuentran empresas grandes, Exxon, Shell o Chevron, no tienen esos yacimientos. Se fueron al offshore, que es más productivo, más caro, se fueron a otros países a buscar yacimientos más productivos, pero esos yacimientos pequeños los dejaron para otras empresas más pequeñas y sí tienen un dinamismo de muchas empresas muy especializadas, que por esa especialización y el foco y porque tienen ese espíritu entrepreneur que tienen los americanos, terminaron descubriendo cómo producir gas del shale, que es esto de Vaca Muerta y lo que ha producido un incremento de producción en Estados Unidos. Pero siempre es marginal eso.
no son los yacimientos de Angola, de Rusia, de Medio Oriente. Entonces, cuando yo por ahí leo que la presidenta menciona en forma pública que la Argentina es la nueva Arabia Saudita y que por eso nos vienen a buscar y todas estas cosas, alguien le transmite esas informaciones que son erróneas, objetivamente erróneas, no tiene nada que ver. Entonces, la Argentina tiene que hacer un gran esfuerzo para que venga inversión, ¿sí? Y como es marginal, es necesario que las reglas se mantengan en el tiempo. Y nosotros en 2 años y medio ya vamos a hacer 2 leyes de hidrocarburos. Una cuando se estatiza YPF, otra ahora porque esta estatización no anduvo. Tenemos 5 y 6% menos de producción de petróleo y gas que en ese momento que se estatizó. El país importa 3.000 millones de dólares más por año en energía. YPF tiene 3, 4... Estamos menos 5, 6% desde abril del año 2012. Correcto. Eso que es por volúmenes. Por volúmenes, en la cantidad. Sí, por cantidades. Cantidad, sí. Y además hay más importaciones. Que 3.000 millones de dólares más por año de importación. YPF tiene una deuda con el mercado financiero y con sus proveedores porque aumentó su inversión de 3, 4.000 millones de dólares más. Y el Estado tiene una deuda nominal de 6.300 millones de dólares más porque compró las acciones de YPF. Ese es el resultado objetivo. Yo soy ingeniero, mido números, muy aburrido. No hablo en cosas románticas, nacionalistas. Yo hablo en números. Ese es el resultado objetivo. Bueno, entonces, como en el gobierno no son tontos y nadie y todo el mundo sabe qué es lo que pasa, dice, bueno, tenemos que hacer una nueva ley para atraer inversiones y por eso aparece este proyecto de ley que es muy curioso porque es un proyecto para que todas las empresas hagan lo que está haciendo YPF, entre comillas esto, que es invierte más. Las empresas no traen capital porque es imposible en este momento, con todo lo que uno lee, lo que ve, traer capital a la Argentina, ¿sí? Entonces, quieren que con esta ley traigan capital, ¿sí? Ahora, no, es lo más raro porque a las empresas no le consultaron qué opinaban de la ley. No hay nadie de las empresas citado en las comisiones que están tratando esto en el Senado y que lo van a tratar en diputados. No citan a las empresas. No. Yo hace 4 o 5 meses le ofrecí a YPF darle mi opinión y me invitaron el lunes pasado cuando lo presentaron al Congreso. Yo digo, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a explicar lo que presentaron? Yo ya lo entiendo, ya lo sé. No, pero nadie quiere escuchar, es un problema muy grave de la Argentina. ¿Esas reglas de juego tienen también que ver con el sistema cambiario argentino? No. Ajá. No, eso está afectado por las generales de la ley, con lo cual nadie va a traer el capital que es necesario. Está bien, pero ahí te perjudica de todas maneras. Si bueno, vas a traer 1.000 millones de dólares para que te paguen 8,50. Por supuesto, claro. O te dejan entrar por vía del tan conocido contado con liquidación. No. Una capitalización tiene que ser un giro efectivo que entre por el Banco Central, ¿es así? Correcto. Chevron trajo su inversión, que fue muy importante, pero que no cambia, no mueve el amperímetro. Fíjate, trajo como 1.200 millones de dólares y no movió el amperímetro. ¿Cuál es la conclusión? Se necesitan muchos miles de esos millones, ¿sí? Entonces, acá va a ser necesario que haya un shock de inversiones y de atracción, para lo cual el país va a tener que dar un giro como casi de 180 grados. A mí me preguntaba YPF, bueno, pero la ley es negativa. No, la ley no es negativa. Lo que es negativo es perder una oportunidad de discutir algo con lo que es realmente necesario. Porque si tenemos que el precio del petróleo es 25% menos que en Estados Unidos, si tenemos que los costos son más del doble que en Estados Unidos medido en dólares, si tenemos que no se pueden sacar dividendos, que tenemos restricción, que por ahí al país de donde está viniendo algunas inversiones dicen que quieren hacerle un atentado a la presidenta. Estamos como en Irán. Yo no sé quién va a venir en este contexto. La verdad, lo veo todo esto con mucha preocupación, porque esto hace mella. Esto, no sé, no leí los diarios hoy, pero debe estar en la tapa, o si no está hoy, va a estar mañana en el New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, que son las pocas noticias que se leen de la Argentina en los más altos niveles de las corporaciones petroleras, ¿no? Entonces, a mí, que yo he vivido toda mi vida de tratar de traer inversores, de que vengan a invertir, financieros o empresas, y lo veo esto con preocupación. Estuve en Nueva York hace 2 semanas tratando de reunirme con fondos de inversión, con muchísimos. Todos tienen interés en Argentina, en forma unánime, y por primera vez en mi vida
me pasó que no conseguí que hubiera uno que me diga, bueno, yo podría entrar ahora para para tratar de entrar a un costo bajo y entender que con un nuevo gobierno esto va a cambiar, entonces las valuaciones van a subir y me va a ser más difícil entrar. Ninguno me dijo eso. ¿Por qué? Porque no sé, porque esto ha calado. Todo el mundo me hablaba del tema del juez y del default. Me dicen, bueno, nosotros todos tenemos bonos de la Argentina, todos tenemos acciones de YPF, no nos vamos a bajar. Algunos sí, porque los fondos, como dicen, the real money guys, o sea, la gente que tiene plata en serio, o sea, los fondos muy, muy, muy grandes, están vendiendo sus tenencias argentinas. Están vendiendo. Sí, porque no pueden tenerla por estatuto en un país en default o con esto. Y están comprando los fondos de distress, es decir, los fondos, los fondos buitres están comprando. Entonces hay un recambio que sostiene las cotizaciones, ¿no? Pero es muy interesante porque la primera vez que veo un sentimiento unánime que me dice, no, nosotros no nos vamos a bajar, vamos a mantener, pero no vamos a subir nuestra exposición a la Argentina hasta que veamos qué hace el nuevo gobierno. Con lo cual acá hay un impasse de más de un año y medio. Ahora, qué raro, porque en general el capital aventurero, en general el capital financiero siempre se adelanta, dice yo por las dudas, porque asumo que ya va a haber un cambio, invierto 2 años antes, 1 año y medio antes, pero en este caso... Eso estaba pasando hasta el fallo del juez, ¿no? Hasta el fallo de Griesa, claro. Eso estaba pasando hasta ese momento, y eso es lo que a mí más me impactó, que me dicen, mira, esto es una cosa que no lo podemos comprender, porque la Argentina se sometió a la ley acá, emitió los bonos acá, si no, no hubiera habido ningún canje. O sea, lo que no se puede comprender es el desconocimiento de la sentencia. Por supuesto. En no pagar una sentencia, aunque sea injusta, estés en desacuerdo, estén todos locos. Ellos mismos dicen que hay aspectos que son no son razonables o no son lógicos. Yo no puedo emitir un juicio de valor porque es muy complejo y no sé del tema, pero yo creo que no se puede discutir, hay que pagarlo, habrá que negociar, la única negociación es cómo pagarlo. Pero ellos no pueden comprender eso, ¿no? Porque entonces dicen que me van a poner que la ley de la Argentina, en un país que hay 27.000 leyes, ¿sí? Y el problema principal es que no se cumple, ¿no? Porque, por ejemplo, acá hay una ley de hidrocarburos del año 1967. El argumento político es que hay que cambiarla porque la hizo Onganía. Bueno, fue una muy buena ley. No sé qué la hizo en Onganía, quién lo hizo, si la hizo un militar, si no sé, la verdad que no sé. Digamos, Gerón, en esos momentos, no porque estuviera Onganía, sino porque los juristas argentinos venían trabajando en esa materia, en minería, en derecho comercial, en derecho civil, de hacía muchísimo tiempo. Y justo salen las leyes en la época de Onganía, pero es como un proceso legislativo que ya venía de antes, no hecho por el Congreso, sino, viste, por los hombres de derecho, justamente, por los pensadores, con los principales, y esos están en todo momento, estuvieron antes de Onganía y después de Onganía. Por eso que esas leyes son tan buenas. Pero fíjate que resistió 47 años de muchos vaivenes en la industria petrolera, y la ley, si se cumpliera, podría traer inversión perfectamente. Hay un gran verso, se necesita adecuarlo a la nueva realidad de los recursos no convencionales como el shale. Perfectamente, cubre todo. Entonces, el problema principal es que la ley esa no se cumple. Entonces, ¿cómo hago yo para decirle a una empresa, mire, este es el régimen legal y fiscal de la Argentina, pero el legal, estos artículos de la ley no se cumplen, pero que hay otra ley? No se cumplen directamente. Claro. Y entonces yo voy a la justicia y me da la razón. Bueno, no sé, porque hay una ley de emergencia económica y entramos en un berenjenal de los abogados que yo no sé, que entonces no vale ninguna ley. Para mi forma de entender, que no soy abogado, soy ingeniero, pero trato de analizar los negocios y las decisiones de inversión, yo no puedo darle ninguna certeza. Y ese es el problema. No es que no hay una ley. El problema es que hay demasiadas leyes y no se cumplen. Claro, hay un montón de leyes generales que inhabilitan lo que puede ser una buena ley con un régimen petrolero adecuado, pero esas otras leyes se sobreponen, más las presiones políticas, más el juego político, más los jueces que se terminan adaptando a la presión del momento, y torna inseguro jurídicamente invertir en Argentina, y el país pierde oportunidades. Sí, yo agrego
algo que a mí me da mucha tristeza, que es un poco la idiosincrasia del país. Eso. ¿No? Porque finalmente todo eso que vos describiste responde a la ciudadanía, que es la que vota a los representantes. Ni ¿no? duda. Entonces, si hacen una encuesta, que se han hecho, decir, bueno, ¿y está bien que se haya sacado a Repsol? Sí, está bien. ¿Por qué está bien? Bueno, porque YPF es nuestra, porque el petróleo es nuestro. Bueno, pero usted lo concedió, hizo un régimen, qué sé yo. Me dice, bueno, no importa, pero se gana mucha plata, se llevan la plata, se llevan el... Dice, bueno, entonces, ¿cuál es el rumbo? Hacer una YPF más grande. ¿Qué es lo que está pasando? En 2 años YPF aumentó 10 puntos su market share. Y va a aumentar más porque va a comprar más áreas. Y entonces los inversores miran eso y dicen, bueno, yo no puedo competir. Claro. Y es malo porque mi modelo, lo que yo creo que es necesario para el país, es que haya más empresas, más pequeñas, más enfocadas. Porque imaginémonos que haya 10.000 millones de dólares por año para invertir en el negocio petrolero en la Argentina disponible de inversores financieros y en empresas. ¿Qué es posible? Es posible potencialmente. Ya que vengan a la Argentina es asumir un riesgo. Ahora, después no va a venir toda una sola empresa. Por una cuestión de portfolio, de diversificación del riesgo, es factible que venga 20 empresas, pero nunca va a venir a una empresa, porque se destroza el balance de esa empresa. ¿Sí? Fíjese por qué Pemex México abre esto. ¿Por qué hace una apertura? Porque no lo puede manejar. ¿Sí? ¿Qué hizo Brasil cuando descubre el presal? Hace una ley donde dice, no, esto lo voy a guardar para que lo va a operar Petrobras, el Estado va a tener más participación. Resultado, se hicieron varias licitaciones, una sola se presentó un consorcio para invertir. Un fracaso total. Ahora, qué raro que Brasil se equivoque en algo así, ¿eh? No, bueno, no es raro. Pero Brasil dentro de todo tiene una ventaja, lo anterior no lo rompió. Claro. Lo respetó. El que estaba, legisló para lo nuevo. Está bien. Gerold, el shale gas, que, bueno, físicamente existe desde siempre, pero su explotación es de los últimos años, 5 o 6 años, tengo entendido. Requiere que los valores del gas y del petróleo estén arriba de determinada media mundial. Es decir, cuando el petróleo valía $12 el barril, ¿tenía sentido el shale? No, esa es ¿O es ahora que tiene? Claro, no. No, necesita precios altos porque esto es un recurso marginal. La producción por pozo inicial, la que cuentan los primeros años, es muy baja. Esto arranca produciendo un determinado volumen y después cae mes a mes al 7-8%. Entonces, hay que tratar de ganar dinero en muy poco tiempo. Después el pozo a lo mejor se queda 30 años produciendo muy poquito. Pero eso, traído a valor presente con una tasa de descuento, no vale nada. Entonces, lo importante para cualquier inversor es tratar de aumentar la productividad en el menor tiempo posible. En Estados Unidos esto arrancó, sí, porque primero empezó por el gas, ¿sí? En Argentina empezamos por el petróleo. Arrancó por el gas tenía precios altísimos, $10-12 el millón de BTU, cuando acá el promedio se paga a 2,50, y el gobierno ahora hizo un incentivo incremental a 7,50, pero empezó con ese precio de 12,50 en la crisis del 2007-2008. Previamente, algunos pioneros en Estados Unidos habían estado investigando las técnicas para producirlo durante 10-15 años y le empiezan a encontrar la vuelta. Pero el gobierno de Bush hace una ley de amortización acelerada por el cual eximió de impuesto a las ganancias en Estados Unidos a la producción que viniera del shale durante 3 años. Y Obama la prorrogó 2 veces. Eso produjo que fuera un montón de capital, sumado al hecho de que la crisis del 2008 hizo que el costo del dinero fuera 0 en Estados Unidos. Y después toda esa maquinaria que tiene Estados Unidos de buscar la productividad, de hacer más eficientes las operaciones, ¿no? Allá no tienen un gremio tan fuerte como acá. Hoy, te digo, no sé si lo conocías, hoy hay una huelga de los supervisores jerárquicos petroleros, los que supervisan todas las actividades, por el cual las actividades de perforación en la práctica no pueden desarrollarse, están parados todos los equipos en el Golfo de San Jorge, en Neuquén, en Salta, en todos lados, ¿sí?
de tipos que ganan dinero muy importante, porque la actividad es dura, porque se trabaja, porque reclaman el pago de horas extras, gente que recibe bonos, gratificaciones, vacaciones especiales, y reclaman porque el diputado Recalde sacó una excepción que había para el régimen petrolero y minero, entonces además hay que pagarle horas extras. Bueno, todo lo que decís es realmente malo. Yo no pensé que había tantos ingredientes negativos. Mirá que yo positivo con el gobierno no soy, pero es un panorama preocupante el que estás dando, Daniel Gerold. Pero tengo un par de cosas positivas. A ver. Algunas empresas que están presentes trabajando en el shale en Vaca Muerta están perforando en una zona distinta a la que está YPF, más parecido a lo que funciona económicamente en Estados Unidos, y están teniendo resultados iniciales de sus primeros pozos, conociendo cómo es esta formación, este bicho raro que es muy difícil. Sí. Bastante buenos en términos relativos para hacer los primeros pozos. Claro. Entonces eso abrigaría la esperanza de que realmente, a medida que aprendan, que se perfeccione, esto pueda tener una viabilidad económica que permita la inversión en el futuro y especialmente con un nuevo gobierno. Bueno, buenísimo, Daniel Gero. Vamos a seguir con este tema. Ahora vamos a incorporar a la conversación que tenemos en línea al abogado Roberto Porcel, del estudio de los doctores Porcel, que suele escribir artículos en Infobae que son buenísimos, relacionados con el otro tema, bueno, que le hemos hablado hoy, lo que es el default, los fallos de la justicia norteamericana contra la República Argentina, y decidimos consultarlo nuevamente para que nos califique los últimos acontecimientos. Buen día, Porcel, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué artículo que te mandás, ahí en el Infobae, son sumamente explicativos, y me gustaría si nos podés contextualizar y decir qué significa el desacato establecido por Griesa. Bueno, el desacato diría que es la última vuelta de rosca o el desenlace natural que tuvo la declaración del default, ¿no es cierto? El incumplimiento de la Argentina a la sentencia del juez de Nueva York, Tomás Griesa, lleva inevitablemente a esta figura del desacato. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Y bueno, los efectos jurídicos de incumplir una sentencia son muchos. En este momento uno no podría determinar cuáles van a ser los efectos inmediatos. Por lo pronto ya hay un pedido de que Argentina asuma las costas de los profesionales de la parte actora. Están hablando de una suma alrededor de los $400 millones. ¿400 millones? 400 millones Pero de dólares. dólares. A ver si puedo entender esto. Uno de los efectos posibles de que quien perdió un juicio y dice no voy a cumplir la sentencia, por lo tanto se establece el desacato, es la condena a pagar las costas que de otro modo no hubiera sucedido. Así es, así es. Es impresionante esto que está diciendo. Porque la imposición de costas o el régimen de costas en Estados Unidos es distinto al nuestro. En Argentina sería normal, ¿no es cierto? Sí, acá cada uno corre con sus propios gastos, digamos, en los Estados Unidos. Entonces, bueno, impresionante, Roberto. Sí, eso es uno de los efectos. El otro efecto es que nos pueden imponer una multa diaria, ya está pedida, de hecho, una multa del orden de los $50.000 diarios. Si eso lo contextualizas en un año, son $18 millones. Esos serían efectos inmediatos, digamos, pero después hay efectos que son más caros para el país, porque la pérdida de credibilidad, de confianza, el acceso al dólar, el acceso al crédito internacional, el reconocimiento de la jurisdicción local. Si hoy estamos nosotros pautando jurisdicciones en las convenciones internacionales, jurisdicciones en el exterior, con China por caso, acabamos de pactar la jurisdicción de Londres, porque nuestra propia jurisdicción no es creíble. Bueno, ahora más que nunca, ¿no es cierto? Porque si ni siquiera cumplimos las jurisdicciones que pautamos en el exterior, cada vez se va a hacer más difícil realizar una convención internacional entre Argentina y otro país o entre Argentina y otra parte, ¿no? Vos mencionás en tu artículo que salió ayer en el diario Infobae Online, mencionás que durante el proceso de los juicios de Griesa, los holdouts, varios funcionarios argentinos por escrito manifestaron que en el caso de Argentina perder el juicio, el país iba a cumplir con la sentencia. Así es. ¿Es así? Así es. El juez en sendas oportunidades, tanto el juez de primera instancia como la Cámara, pidieron ratificaciones a funcionarios argentinos. Fue el caso de Francisco Eggers o el caso de Dalo,
que se les pidió que bajo pena de perjurio, cuidado, bajo pena de perjurio personalmente, que ratifiquen que Argentina cumpliría lo que llegue a dictaminar la justicia de los Estados ¿Y eso Unidos. quién pidió esas ratificaciones? ¿El juez, el juez o la Cámara? El juez en primera ¿Por instancia qué? y la Cámara en segunda instancia. ¿Por qué pidieron eso? ¿No es raro pedir una cosa así? Sí, pero son justamente juicios contra personas del exterior o en este caso países soberanos. El juez quería garantías de que se iba a cumplir lo que se dictaminara y que no se iba a hacer caso omiso de la sentencia, como de hecho está ocurriendo en este momento. Por eso que esos affidavits o esas declaraciones o esos juramentos normalmente se le exige a los funcionarios que lo hagan a título personal, ¿no? Claro, para tener una responsabilidad cierta y de bueno, todas maneras, yo digo, como no son funcionarios, no se les puede imputar más nada ya, ¿no? Acá no, allá el juez o la Cámara pueden perseguir, sí pueden tomar alguna sanción contra estas personas. Pero el tipo dice, bueno, yo no tengo la culpa, yo soy partidario de que el país pague la sentencia, pero no manejo la decisión, entre comillas, soberana del gobierno argentino. Yo esto no estaría tan seguro. Yo creo que desde el momento que uno hace una declaración personal bajo pena de perjurio, yo creo que puede tener alguna consecuencia. Claro. En todo caso, yo no quisiera estar en los zapatos de ninguno de estos funcionarios. Qué tremendo, ¿eh? Qué locura, pero el país ha hecho de esto una bandera nacional similar, yo digo, a lo que fue el laudo arbitral del canal de Beagle en el año 1977, 1978. Como no me gustó la sentencia, yo no la cumplo, pero esto está instalado ya en la opinión pública. Imagínate el costo para un gobierno decir yo ahora vengo y cumplo la sentencia, porque la gente compró que se falló en contra del país a propósito como parte de una conspiración. Sí, pero esto no es así. A ver, para hacer un paralelismo, ¿no es cierto? Este es un modus operandi que tiene esta administración de no cumplir aquellas sentencias que no le resultan favorables o que directamente no les gusta, porque vamos a poner el caso de los jubilados. Hay un montón de sentencias que condenan al Estado Nacional a actualizar las deudas con nuestros pobres abuelos, y sencillamente el gobierno no las cumple. Y los funcionarios que están a cargo del área, con total ligereza dicen, no la cumplimos porque no tenemos plata. Entonces, no nos ocupamos de la sentencia, no pagamos la sentencia y no pasa absolutamente nada. Y mientras tanto, por ejemplo, pagan fortunas o gastan fortunas en fútbol para todos, pero no cumplen la sentencia bajo la excusa de que no tenemos plata. O usan plata del ANSES para otros fines que no son los de cumplir la sentencia. Claro, viste, Porcel, que se ha instalado también a nivel político una idea que yo le hablo con las personas, no puedo creer lo que me dicen. Bueno, pero de todas maneras, Argentina pierde juicio, pero no puede una sentencia extranjera estar por arriba de la voluntad soberana de un país. Y yo no sé qué hacer con esta frase, porque la verdad... Que la sentencia no está por arriba de la soberanía del país. Miren, esto es una regla de tres simples. Argentina necesita pautar para imponer, para vender un bono en el mundo, una jurisdicción que sea confiable a todo aquel que vaya a adquirir ese título. Entonces dice, bueno, para mí la jurisdicción más confiable es la jurisdicción de Nueva York. Pautemos la jurisdicción de Nueva York. Si llegamos a tener algún inconveniente con alguno de los titulares de estos bonos, va a dirimir la cuestión un juez de Nueva York. Hasta acá está claro. Eso es lo que hizo Argentina. Se plantea el problema entre los tenedores de bonos, entre los tenedores de los títulos y la República Argentina. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va al juez de Nueva York. Argentina va voluntariamente hacia el juez de Nueva York. ¿Qué es lo que piden los titulares de los bonos o los actores? Que se pague íntegramente lo que se nos debe. Este es el reclamo. Cuando se inicia el juicio dice, páguensenos íntegramente lo que se nos debe. Vale decir, Argentina no está sorprendida en el reclamo porque lo conoció desde el primer día que empezó el juicio. Y en ningún momento planteó Argentina que este reclamo era de cumplimiento imposible. Ni planteó la nulidad, ni buscó recusar al juez, ni buscó después plantear la nulidad de la sentencia. Agotó todas las instancias procesales y perdió. Entonces,
¿cuál es la soberanía que está en riesgo? Ninguna soberanía, acá se habla de plata, son pesos. Claro. Perdió un juicio, tiene que pagar el juicio. ¿Cuál es la soberanía de los abuelos? Perdió el juicio Claro, con pero los vos abuelos, fijate, tiene que pagar el juicio. Fíjate, Roberto Porcel, que en materia de lo que fue el pago, ¿no?, de los bonos en el 2001-2002, también hay una percepción en la corporación política de que en definitiva cumplir o no cumplir es una decisión de la política económica, aunque tengas un contrato firmado que diga lo contrario. El desprecio por el contrato y las obligaciones en Argentina, y esto es lo preocupante, porque es un tema que ya va con la cultura general. A la gente le parece normal incumplir. Bueno, pero esto yo decía ayer que se ha hecho de la excepción la regla, ¿no es cierto? Y la verdad que la falta de respeto y el desprecio hacia las reglas, hacia las convenciones, hacia el derecho, se ha impuesto. Y desgraciadamente esto nos ha quitado credibilidad en el mundo. Esta es la consecuencia por la cual países hermanos y vecinos pagan una tasa de interés infinitamente más baja que la de la Argentina. Esto es la respuesta de por qué países como Uruguay tienen todos los dólares que necesitan y la República Argentina no los tiene, porque no somos confiables, porque fíjense que hoy se está hablando de que hay, la presidenta ayer habló de que había una conspiración desde los Estados Unidos, llegó a decir, si me pasa algo, miren a Estados Unidos, es un disparate. Claro, más la descalificación personal del juez Griesa, que yo quiero reiterarlo y vos seguro compartís. Si el fallo de Griesa hubiera sido un disparate, lo hubiera revisado la Cámara lo confirmó y argumentó inclusive en términos más duros que el propio Griesa. Y además, si la Cámara hubiera fallado un disparate, lo mismo, la Corte Suprema lo hubiera corregido, por más que sea algo que no es de lo que típicamente tome. Sí, a mí me gusta hacer lo más sencillo, lo más fácil posible para que todo el mundo entienda, ¿no es cierto? Y la verdad que la descalificación que se hace de Griesa, al que se lo tilda de senil, todo tipo de descalificación, es la misma que se hace a los jueces acá cuando fallan en contra. No se olvidemos que acá se ha destituido a jueces, se ha perseguido a fiscales por el solo hecho de haber fallado contra el gobierno o por investigar causas que vinculen de alguna manera al gobierno, ¿no es cierto? Claro. No se le ha dicho más a Griesa que a otros jueces o fiscales de la nación. Es una conducta ya que tiene impuesta esta administración kirchnerista. Es así. Roberto Porcel, muchísimas gracias como siempre por tus informaciones e interpretaciones de la realidad. Te vamos a seguir llamando porque cada vez que hay una de estas noticias vos te mandás un artículo que está buenísimo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Yo no lo tengo conmigo. El artículo que sacaste ayer, ¿cuál es el título que llevaba? Desacato y promesas incumplidas. Bueno, buenísimo. Hasta la próxima. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grandote. Chao. Daniel Gerold, yo soy Ernesto Coan, tu viejo amigo. Te saludo desde Ginebra, donde vivo. Excelente, yo lo escucho siempre a Maslatón, excelente tu participación, coincido totalmente con lo que dices, te mando un abrazo, mucha suerte. Bueno, fabuloso, gracias por el oyente argentino que se encuentra en Ginebra, Suiza. Increíble, un viejo amigo y le guardo mucho afecto, hace muchos años que no lo veo, una sorpresa. Todo pura casualidad, ¿eh? Increíble. Bueno, muy amable. Tenemos otros oyentes en Suiza. Y además vos sabés, Daniel, que como este programa después se baja, es decir, uno lo puede escuchar en diferido por el SoundCloud, yo tengo la información de desde cuántos países se escucha. Se escucha como en 80 países, ¿no? Hay países que tienen una bajada, pero hay países que tienen 400, 500. Bueno, yo cuando viajo lo escucho muchas de las entrevistas de ahí. Vivimos en un mundo de los sistemas de geolocalización. Entonces, bueno, ya sabemos en dónde está cada uno de los usuarios. Claro. A veces sabemos el nombre, inclusive, porque está registrado. Qué época peligrosa, ¿no? No hay libertad para esconderse. No. Yo no tengo ningún problema, pero viste que hay gente que tiene todo un tema con la intimidad que es realmente fuerte. De todos los
elementos perjudiciales para la Argentina económica actual, la deducción que hago, Daniel, de todo lo que vos has dicho, es que lo peor es la inseguridad jurídica, el incumplimiento de los contratos, el cambio de reglas de juego. Referido a tu sector, ¿puede ser que sea así? Sí, para mí es así. Es el primer factor. Que yo hago un avance sobre esa realidad y digo, bueno, porque un poco la sociedad argentina es así, ¿no? No sé, o por razones propias o porque se la formó así, pero esa es la realidad. Ahora, eso tiene solución. Si, por ejemplo, 2 o 3 candidatos presidenciales impusieran este tema en la agenda del año 2015, o después del 2015 que gobierna, empieza a hacer una campaña pública explicando, mira, ahora tenemos que lograr un consenso para que en esta área poner reglas de juego, la vamos a discutir antes, pero tiene que ser casi permanente, no se puede estar modificando cada 6 meses. El país tiene solución desde ese punto de vista. Yo soy bastante optimista con el nuevo gobierno, creo que específicamente en la materia que me atañe, creo que va a haber un cambio positivo porque es ineludible, porque quien no comprenda que su gestión de gobierno, así como fue la de Frondizi, va a estar íntimamente ligada a restaurar el desbarajuste que se produjo en el sector energético, en donde producir más petróleo y gas es indispensable. Si el candidato no lo comprende, va a tener una inestabilidad política y económica y financiera tan importante que se puede traducir en inestabilidad política, ¿no? Entonces, como además creo que los 3 candidatos principales que están sobre el tablero y alguno más que se pueda sumar son gente más razonable, de más diálogo, soy optimista. No es que sepan qué hacer mañana si tuvieran que asumir el gobierno, porque creo que no lo saben, de mis charlas con algunos, ¿no?, de ellos, creo que no lo saben. Pero yo rescato y valoro mucho que estén tratando de interiorizarse de la situación, que escuchen. Yo estuve reunido con un candidato que me invitó a la casa, al living de la casa, y le pregunté cuánto tiempo tengo para exponer esto, y yo pensando que me iba a decir media hora, pues estoy apurado. Y me dijo todo lo que necesites, y me quedé 3 horas hablando. ¿Y te escucho? Bueno, leyó informes, me reclamó que le mandaron los informes por escrito, claro. Después leí alguna declaración pública que vi que los había leído, no porque lo haya dicho yo, porque hay otra gente que está más capacitada incluso en estos aspectos, pero yo rescato que sea alguien que lee y que le interesa y que o al menos comprenda que esto es indispensable para su gestión, ¿no? Que a veces tengo problemas con algunos economistas, ¿no? Porque los economistas de los candidatos creen que hay que hacer un plan económico y esto es un módulo más importante, sí. Pero lo que pasa es que el plan económico tiene que hacerlo alrededor del sector energético. ¿Por qué? Y porque esto es una diferencia fundamental que no estuvo en las últimas 5 décadas en Argentina. Si vos devaluabas antes, estabilizabas todo, si podías resistirlo políticamente. Se arreglaban las cuentas públicas del país. Hoy si devaluás, haces explotar el déficit fiscal, que es lo que está pasando este año por la devaluación, porque la Argentina importa tanta energía, ¿sí?, que además la subsidia, que no tiene cómo compensar ese déficit fiscal. ¿Pero qué diferencia esto tiene con la década del 80, donde también había déficit energético y había que importar? Muy poquito. Era poco. Era poco y había cosas rápidas como para poder desarrollar y producir. Claro, o sea que el déficit petrolero tradicional argentino no era importante. En la década del 90 hubo superávit, ¿es correcto? Sí, hubo un superávit del 40%, porque hubo mucha inversión, ¿no? ¿40% qué quiere decir? De lo que se producía sobraba 40% era exportación. Correcto. Y a partir del 2006-2007 volvimos al déficit otra vez. Al déficit neto volvimos en el 2010, a fin del 2010. Hoy ya estamos en un déficit de 7.000 millones de dólares netos, con importaciones que están en un año en recesión como este casi en 13.000 millones. Y tengo una pregunta. Esto entiendo que es por un problema de falta de oferta interna. La demanda, en términos de cantidades, ¿es mucho mayor ahora que hace 20 años? Ha crecido un poquito más acelerado en esta década, pero no dramáticamente. Entonces, si se hubiera industrializado de verdad el país, claro, esa demanda hubiera sido mucho mayor, ¿no? Ahora, yo quiero resaltar algo. Trabajar sobre la demanda es indispensable porque hay que ahorrar energía. La única forma real de hacerla es que los precios sean muy altos, pero eso tiene un impacto enorme en el bolsillo de cualquier consumidor, que se refleja en que no va a consumir otras cosas, ¿no? Ahora,
pensemos esto, cuando en el 2002 el PBI cae 11 puntos y medio, 11 puntos y medio, la Eso mayor fue caída desde 1914, la Primera Guerra Eso Mundial. fue 2002, sí. ¿Sí? La demanda de energía cayó 2,5% en las cantidades que vos citás. Entonces, acá hay una inercia al crecimiento de la demanda importante, mirando para adelante. Será más lento, pero no es que esperes que caiga 15% la demanda de energía, porque si eso sucede es porque el PBI cayó 25%, lo que no va a suceder, porque eso es que se destruye literalmente el país. Claro. Y en el sentido contrario, por ejemplo, si vos entramos en tasa de crecimiento que para Argentina son posibles, medidas en términos reales, no como el INDEC, 5%, 6%, acumulativo anual durante muchos años. ¿Cuánto crece la demanda energética en ese caso? Yo no soy economista, pero he estudiado bastante. Yo creo que eso no es posible en el corto plazo, a menos que haya este shock de inversiones petroleras que estamos hablando, te digo. no, vos decís, lo que no es posible es que el país crezca acumulativamente con un nivel de PBI anual. Mirá, tan si importante. el país el año que viene, por una razón mágica, crece 3%, Sí. las importaciones de energía te crecen 3.000 millones de dólares, Ahí está el problema. pero el déficit neto se te va de 7.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares negativo, el agujero. ¿Entendés? Entonces, en un país que necesita Claro. importaciones y necesita dólares para poder crecer esas tasas, esto te agrava el problema. Entonces, ¿cómo tenés que compensarlo? Con un ingreso muy fuerte de capitales para que vengan a inversión directa o Sí. que préstamos financieros para que vayan a la inversión directa Está bien. de producir más petróleo y gas. Ahora, yo también, desde el punto de vista de la teoría económica, y yo soy una persona más de la finanza, yo te digo, todos estos problemas, falta de soluciones que no se encuentran haciendo cuentas, se arreglan dejando los precios libres. Los precios libres siempre te equilibran las cantidades y el mercado se autorregula. Yo no creo que eso sea política y socialmente posible en Argentina. Pero técnicamente sí es posible. Bueno, teóricamente te lo pondría así, porque yo te doy un dato. Para vos equilibrar sin devaluación, o sea, manteniendo el dólar oficial de hoy, que ya es una ficción. No, pero yo no creo en el dólar oficial. Bueno, yo te digo, con este nivel de dólar de 8.50, o sea que yo no se aumenta, por la razón que fuera no aumenta. Equilibrar las tarifas de gas, habría que subirlas todas 600%, y las eléctricas 1.200%. Eso no es posible. Hay que hacerlo a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, esa teoría de que yo dejo los precios libres de la energía, y la verdad que lamentablemente no ¿Cómo tiene eran en la factibilidad. década del 90? Era un petróleo de 20 dólares, era 5 veces menos valía el petróleo a nivel mundial. Entonces, no era un tema la energía, no era un tema. ¿Sí? Hoy es un tema relevante porque la energía es cara en el mundo, porque las producciones vienen de lugares muy complicados, técnicamente es difícil. Esto que aparece del shale, Estados Unidos, es como Arabia. No es como Arabia, porque en Arabia es casi literalmente abrir una válvula y sale. Acá en Estados Unidos necesitan miles y miles de millones de dólares y miles de pozos que van a producir un poquito cada uno. Entonces, si el precio del petróleo cae, inmediatamente creo yo que va a subir, porque muchas de esas inversiones que se hacen en Estados Unidos y que incorporaban producción van a dejar de estar porque no van a ser rentables. ¿Entendés? Entonces, estamos en un escenario de precios energéticos muy altos en el mundo. Esa es la enorme diferencia con los 90. Y además la Argentina es importador. ¿Y vos tenés explicación por qué pasamos de un rango de 10 a 20 dólares durante más de 20 años a 100 el barril de petróleo? Porque es todo más difícil de reponer reservas y de mantener la producción. Por eso. Justamente por eso. Porque la producción, poder producir petróleo y gas, es cada vez más costoso. ¿Sí? Entonces eso le pone un piso. Pero yo en lo el que te digo, costo fue de muy desarrollo. rápida la subida. Sí. Yo como tipo que analiza el comportamiento de los precios, Sí. fue muy rápido. Fue 2004, 2005, 2006, ahí vino la gran voladura. Sí. El cambio de rango, digamos. Porque digamos, las series históricas, ¿qué cosa te está marcando? Vos tuviste 18 dólares en 1973. Y después tuviste para volver a 18 dólares, pasaron
como 20 años. Bueno, la economía mundial creció mucho, especialmente en el los inicio 90, claro. en el mundo creció mucho en el inicio de los 2000, con tasas de crecimiento internacional altísimas, que hicieron que la demanda de energía creciera en el mundo a tasas un poquito más superiores. Se incorpora China. En China, 20 años atrás casi no había autos, ¿viste? Hoy es el principal país consumidor de autos por año, 20 millones de autos por año incorpora. ¿Y qué pasaría con un petróleo de $150 el barril? Yo creo que no pasaría tanto. Fíjate que la economía de algún modo se adaptó al petróleo de $100, ¿sí? En el mundo. Yo entiendo lo que vos decís y coincido que fue el salto fuerte. Yo creo que el sistema de precios arregla todo, pero bueno, en países que están recontra controlados, dirigidos, estatizados, las transiciones pueden ser durísimas. Y vos lo que estás diciendo que en Argentina se necesita una política para la transición que va a venir del 2015 en adelante. Sí, yo creo que hay que bajar los impuestos específicos que tienen los distintos productos energéticos, que en combustibles están entre 40 y 50%, en una factura de luz y gas 70% de las facturas son impuestos. Entonces habrá que tener un plan económico que tenga ayuda internacional, no sé, del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, que financie esa transición y reducir a cero los impuestos durante, no sé, 4 años, y Bien. que alguien financie ese bache fiscal para el Estado. Lo último, Gerold, un tema de los últimos años y ya volviendo a lo local estrictamente. La confiscación de YPF después fue arreglada planteándola como expropiación y pagando una indemnización y cerrando el tema con Repsol. Desde el punto de vista de los números, ¿Argentina hizo buen negocio ahí? Mira, yo recientemente finalicé una evaluación de YPF para un cliente. Tardé 3 meses en hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque es complejísimo hacer una evaluación de una empresa tan grande y tan compleja, ¿sí? En el mundo petrolero. Así que es realmente muy difícil. ¿Puedes saber qué te dio o esos son números privados? No puedo decirlo. Ahora pero yo te digo, como tipo del mercado, la evaluación de YPF es la multiplicación del número de sus acciones por el precio del mercado del momento. $37 por 393 millones de acciones que componen su capital, y yo tengo todos los días la evaluación que se fija por la negociación en la Bolsa de Nueva York. Correcto. Esa evaluación, ¿qué significa para vos respecto de la otra que vos haces? Y está en el escenario de upside del negocio petrolero, ¿sí? No en el de un shock de inversión, porque eso no sabemos si se puede llegar a producir, ¿no? Que en ese escenario, si hubiera un verdadero shock de inversión con alguno de los candidatos en el próximo gobierno, YPF valdría más. Con las mejoras que así lentas, algunas mejoras que incluso ha introducido este gobierno en los últimos 2 años para el sector, bueno, está más o menos bien valuada desde mi punto de vista. O sea, el precio del mercado de ahora está bien. Me parece que es un precio que es difícil que suba demasiado. Salvo que haya un arreglo con los holdouts, algo ajeno, ¿no? Que no tiene que ver con la naturaleza del negocio. Unos 14.000 millones de dólares de market cap parece razonable para el momento. Sí. Uno diría que es muy poco en realidad para todo lo que se espera de la Arabia Saudita de la República Argentina, ¿no? Y bueno, pero que no es así, vos ya lo acabás de aclarar. Porque yo te digo, si no vienen decenas de miles de millones de dólares, ese valor no se va a realizar nunca. Pero aún en el supuesto que Vaca muérdete a pleno y todo, nunca es Arabia Saudita, por lo que vos decís, que abrís una canilla y sale petróleo. Y Arabia Saudita vale, no sé, trillones de dólares. Arabia Saudita produce 10 millones de barriles de petróleo por día, ¿sí? La Argentina produce 500.000, un pozo de Vaca Muerta produce en el mejor mes, que es el segundo mes de producción, 200 barriles por día. Barriles. Sí, un pozo que cuesta 10 millones de dólares. Entonces, no es Arabia Saudita. En Arabia Saudita hay pozos que producen 3, 4, 10.000 barriles por día. En Brasil el presal, así cuestan los pozos, 250 millones de dólares, pero los pozos del presal producen 25.000 barriles por día. ¿Me explico? Y reitero, Vaca Muerta produce el promedio de lo que ha producido hasta ahora, el promedio de lo pasado da 130 barriles por día. 130 barriles por día en el segundo mes. Al año produce 60 barriles. ¿Está bien? Ahora está mejorando y estamos en 250 barriles por día. Está bien, pero nunca, no es Arabia. Nunca vas a 100 veces eso. Bueno, Gerold, entonces nos borramos de la cabeza el concepto de que Argentina mágicamente va a ser uno de esos países petroleros donde la población tiene un salto
cualitativo y cuantitativo de aumento del nivel de vida, donde vos eras pobre y de repente sos rico. No, para nada, eso no es decir, no se puede lo de un país como Qatar o los Emiratos Árabes Unidos, que eran aldeas, y en 20 años son los tipos más ricos del mundo. Hay que borrar eso. No, podemos ser Houston, que es la ciudad que más crece en Estados Unidos, donde hay desempleo casi nulo, donde hay inversiones, donde la gente va a vivir porque hay mucho trabajo, hay mucha demanda, porque hay mucha inversión. Podemos ser Houston, está bien. Sí, tenemos que ir desde la Argentina a hacer Texas, ¿no? Claro. Ese es el shock de inversiones, que es una oportunidad que tiene el país, porque eso sí es posible. Antes no estaba de vaca muerta, esto está en el radar de empresas, es interesante, tiene alguna escala aparentemente, ¿sí? Entonces creo que hay que capturar esa oportunidad. Bueno. Pero no es Arabia. Aprendimos muchísimo en este programa. Bueno, muchas gracias. Lo voy a escuchar varias veces después, porque realmente los datos que ha dado y además la explicación de lo que es la comprensión del fenómeno. Muchas gracias, Daniel Gero, por estar con nosotros. Y si está disponible, te consultamos de vuelta en los próximos meses. Cómo no, muchas gracias por invitarme. Y amigos, hasta mañana. Gracias a todos. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ¿a qué? Más inversiones, más negocios, más prácticas de todo, más ser más ¿a qué? Más índices reales. ¿A qué? La onda bursátil es más ¿a qué? ¿Cómo van? ¿Qué capta? ¿Qué capta? Se anima a pegarlo, vamos, y más, y más, y más, y más. El único. Él ve el papel para abajo, yo lo veo para arriba. ¿Qué capta? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Cagando. ¿Qué capta? Cagando. ¿Qué capta? ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada. Para mí, país,